¿Cómo están mis queridos hermanos? Aquí estamos de nuevo ah, conversando con ustedes acerca de las riquezas de la palabra de Dios. Hemos estado mirando algunos personajes bíblicos destacados por su gran valor, por la trayectoria que registra las Escrituras y por una serie de otros valores que nos hacen admirables. Y intentamos la semana pasada de hacer una revisión de una serie de personajes, tanto hombres como mujeres. Pero, como casi siempre ocurre, se nos agotó el tiempo y no pudimos entrar en detalle a lo que era, en mi pensamiento, el punto central de la charla de esa noche. Y el punto central era y es ahora el caso de Pedro. Pedro tiene una serie de características que para mí lo hacen un personaje querido y apreciado y con el cual me puedo tutear, con el cual puedo conversar. No así con el apóstol Pablo, por ejemplo, que es un teólogo, es un biblista, es un hombre de letras y que en la vida generalmente cuesta mantener una comunicación con personas de ese nivel, sobre todo cuando nosotros no estamos a la altura de ellos. Pero Pedro es un personaje con el cual yo puedo caminar, al cual yo le puedo hablar y le puedo explicar y le puedo preguntar y le puedo responder y él va a estar anuente a caminar conmigo. Y yo creo que por eso es que me gusta Pedro. En esta noche queremos revisar un par de aspectos de su personalidad y al mismo tiempo, si tenemos todavía algunos minutos, revisar algunos de los hechos más notables en su vida. En primer lugar, puedo decir que me gusta Pedro porque era humilde. Él se crió en las orillas del mar de Galilea, no fue aparentemente a la escuela ni a la universidad, sencillamente aprendió las cosas de la vida trabajando con su papá, con su hermano y con los demás pescadores ahí en el mar de Galilea. Eso lo hizo un hombre íntegro en el aspecto profesional, pero al mismo tiempo lo hizo un hombre humilde. Y esa humildad se ve a lo largo de su vida cuando se encuentra con Jesús y se transforma en un seguidor de Jesús. Y más que eso, se transforma en un líder. Y por eso también me gusta. No es que yo sea un líder ni que me las dé de hombre con una reacción personal especial. No, Dios me ha dado el privilegio de hablar con alguna persona, de dirigir algún movimiento, pero lejos de ser un líder de multitudes. Pedro lo era, pero Pedro no hacía ostentación de ese don que Dios le había dado. Él cumplía su misión humildemente, sin mayor alarde, y por eso me gusta. También me gusta Pedro porque, usando una expresión muy chilena, era un atarantado.
¿Qué significa esto? Significa que hacía lo que muchas veces nosotros hacemos en la vida. Actuamos y después pensamos. Y así era Pedro. Pedro actuaba, pero después de haber hecho algo, pensaba en lo que había hecho y muchas veces tenía que arrepentirse. Por ejemplo, le dijo a Jesús en una ocasión, y ustedes recuerdan muy bien esta ocasión, le dijo: Señor, yo estoy dispuesto a morir contigo. Y Jesús, que lo conocía por dentro y por fuera, por los cuatro costados, le dijo: Pedro, tú me vas a negar. Antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y Pedro tiene que haber quedado pensando: ¿qué será esto? ¿Será que lo voy a negar a Jesús cuando en realidad acabo de decirle que estaría dispuesto a morir por él? Bueno, las palabras de Jesús se cumplieron. Pedro era un atarantado y muchas veces nosotros cometemos el mismo error o damos expresión a un aspecto de nuestra personalidad. Primero decimos y después actuamos. Y muchas veces tenemos que hacer lo que hizo Pedro. Cuando se dio cuenta que Jesús tenía razón cuando le dijo: tú me vas a negar, Pedro. Y lo negó. Ustedes recuerdan lo que hizo, ¿verdad? Lloró. Y eso también me atrae en la personalidad de Pedro. No era orgulloso, no ocultaba sus sentimientos. Cuando tenía que hablar, hablaba. Cuando tenía que actuar, actuaba. Y cuando tenía que llorar, lloraba. Lamentablemente, si podemos decirlo así, la Biblia no registra circunstancias en las que Jesús o alguno de sus discípulos o alguno de sus personajes de la Biblia, salvo Sara, rieron en algunas circunstancias. La Biblia no registra risas de parte de los personajes bíblicos. Pero Pedro lloró, dio expresión a lo que tenía dentro, a su reconocimiento de que Jesús tenía la razón, y a que cuando dijo que estaba dispuesto a morir con él, estaba lejos de lo que realmente iba a ocurrir. Así es Pedro. Pedro, antes de Pentecostés, era un hombre sencillo, un hombre que no tenía muchas palabras, un hombre que estaba absorbiendo, estaba captando poco a poco y día tras día las enseñanzas de Jesús. Y habría algún día de llegar la ocasión en que él pudiese poner en acción todo lo que había aprendido de Jesús. Y ese día llegó el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, Pedro se revela como otra persona. Y eso también lo hace para mí admirable. No es que yo esté a la altura de Pedro, pero sí reconozco que lo que vivió antes de Pentecostés lo transformó en hechos portentosos después de Pentecostés. Y Pedro predicó, y habló, y Dios hizo milagros a través de él,
y Pedro cumplió lo que Jesús esperaba de él. Ahora, hay otra característica de Pedro. Cuando las mujeres llegaron del huerto de Getsemaní a decirle que Jesús había resucitado, él no le creyó en un principio, pero luego recapacitó y corrió al sepulcro juntamente con Juan. Juan, que era más joven, llegó antes que él para constatar la verdad de lo que las mujeres le habían dicho. Pero Pedro estaba muy agobiado por las circunstancias que había vivido en torno a la muerte, crucifixión de Jesús. Por eso hizo algo que muchas veces nosotros también hacemos. En lugar de buscar la compañía de Jesús, le dijo a sus compañeros discípulos: chicos, yo me voy a pescar. Y como era líder, como sus compañeros discípulos lo seguían, le dijeron: nosotros vamos contigo. Y fueron a pescar. Y ahí se produce la gran declaración de Jesús cuando le dijo: ya tú no eres pescador de peces, yo te he hecho pescador de hombres. Y estando Pedro en la barca, habiéndose quitado la ropa, vio a Jesús venir en la playa, y cuando lo reconoció, caminó hacia la playa, llevó el bote hacia la playa. Jesús le dice: ¿han pescado algo? Y Pedro dice: nada, Señor. Hemos estado toda la noche pescando y no hemos pescado nada. Jesús le dijo: Pedro, echa la red a la mano derecha del monte. Y ya ustedes saben lo que pasó. 153 peces salieron en la red. Un hecho portentoso, milagroso, que Jesús hizo con muchas ganas y con mucho humor, diría yo, teniendo a Pedro como compañero y como siervo suyo. Y la última cosa, cuando Jesús estaba acercándose al final de su tiempo terrenal, en conversación con sus discípulos, se dirigió a Pedro y le dijo: Pedro, ¿me amas? Y Pedro, extrañado seguramente por esa pregunta, le dijo: Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Pero luego le preguntó de nuevo: Pedro, ¿en realidad me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y por tercera vez Jesús le dijo: Pedro, ¿estás seguro que me amas? Y Pedro le dijo: Señor, tú sabes todas las cosas y tú sabes que yo te amo. Ese era Pedro. Ese es el personaje que me gusta, que me impresiona y que he querido compartir con ustedes hoy día porque tiene mucho que enseñarnos. Su humildad, pero su grandeza como hombre se manifiesta precisamente en su humildad. Su fe en Jesús, su actitud de pasar por sobre los aspectos negativos de su vida y salir adelante como salió en realidad después que Jesús hubo vuelto al cielo. Hermanos, es de Pedro. Hablaremos quizás de otros personajes en otra ocasión, pero por ahora quedémonos con este hombre
fiel, humilde, pero un tremendo instrumento en las manos de Dios. Que el Señor les bendiga.